Ya estamos aquí en los estudios con Luis Palma, quien es especialista de la Dirección de Normalización de INACAL, ¿no? Del Instituto Nacional de Calidad. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Más que Noticias. Muchas gracias, Luis. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Bien, tocayo, entonces. A ver, ¿qué es lo que primero nosotros, digamos, como usuarios o como compradores, como clientes, tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a adquirir algunos de estos productos para armar nuestro árbol navideño, ¿no? Que es tan usual, por ejemplo, en estas épocas? Sí, entiendo que en estas fiestas navideñas, de fin de año, la ciudadanía se contagia del espíritu navideño y quiere buscar la mejor forma de decorar sus ambientes. Lo primero que debemos hacer cuando adquirimos, por ejemplo, algunas guirnaldas nuevas o cordones eléctricos de luces nuevos, es verificar el etiquetado de estos productos. Por ejemplo, ver la tensión eléctrica de alimentación, que debe ser un máximo de 250 volts. Lo usual en nuestros tomacorrientes o suministros eléctricos es de 220 volts. Para 250 estamos cubiertos, pero siempre tenemos que verificar ello. Hay algunos productos que pueden entrar que son hechos para otros países y que son 110 volts. Entonces, si se conectan a 220 volts, se funde o puede generarte algún problema en tu instalación eléctrica. Entonces, eso es lo primero que debemos verificar. En el caso de las guirnaldas o cordones, también debemos verificar su uso externo o interno de la casa. Si es interno, el empaque o el equipo no te lo va a indicar, pero si es externo sí, te va a indicar para uso externo o te puede poner el símbolo de una casita, esto es en las normas internacionales, se pone así, para uso externo. ¿Por qué la diferencia? Porque los productos para uso externo tienen otro tipo de protección contra salpicaduras, protección contra polvo, incluso algunos tienen protección contra radiación UV porque se quedan perennemente fuera de los domicilios. Entonces, son otro tipo de protección. Y no puedes definitivamente usar un equipo que está destinado para ser usado en el interior de una casa en el exterior de la misma vivienda, porque te puede generar cortocircuitos o algún tipo de problema a tu instalación eléctrica. Ese es un punto muy importante, ¿no? Verificar entonces si es para exteriores o para interiores. Y ustedes supongo que tendrán algunas quejas o algunos reportes efectivamente sobre accidentes que se han podido cometer en ese sentido. Sí, desde luego. Hay un poco de desconocimiento de parte de la ciudadanía y de leer el etiquetado, rotulado de los insumos eléctricos que compran, guirnaldas o cordones de luces, e instamos precisamente a que tengan esa costumbre de leerlo para saber la aplicación. El fabricante te garantiza el desempeño de un producto de acuerdo a las instrucciones que él te da, ya sea en su empaquetadura envolvente o en el manual de instrucciones. Entonces uno debe familiarizarse y el usuario final debe familiarizarse con la lectura de estos manuales e instrucciones. Esto con respecto a la compra de la guirnalda y los cordones luz si es nuevo. Lo que pasa es que ya lo tengo de la Navidad pasada o del anterior. Es muy usual, ¿no? Es muy usual. Usual es que terminan las fiestas navideñas y de fin de año y mamá, papá agarran, enrollan y ya, lo guardan en su caja. Y se enrolla como sea. Y se enrollan como se, sí, como se dice. Entonces, esos enrollamientos muchas veces en los manuales te especifica qué tipo de enrollamiento debes hacer o si no puedes hacer mucho enrollamiento, porque por ejemplo en los cordones no son tan flexibles que son para los adornos. Entonces, hay pruebas de flexibilidad que el fabricante te indica que se han hecho y te dicen, ¿es flexible o no es flexible? Tenemos que tener eso, porque precisamente cuando enrollas demasiado la guirnalda o el cordón, sobre todo estas luminarias flotantes. Las bombitas, ¿no? Los cordones de luces. Si lo enrollas demasiado pueden generar quiebres internos dentro del conductor eléctrico de estas luminarias. Entonces pueden generarse falsos contactos. Un falso contacto lo que hace es, uno, aumentarte la temperatura en tu cable, que al final se puede traducir tanto en un desperfecto en tu tomacorriente, como también te puede generar, ya en el caso extremo, un incendio. ¿Por qué? Porque los adornos navideños la mayor parte son sintéticos. Al ser sintéticos y al desgastarse el cable aislante de los cordones de luces, pueden generar chispazos. Y por ejemplo, Luis, perdón que te interrumpa, en el caso, por ejemplo, de estas luces, ¿no? De las bombitas, los cordones, o este producto en sí, mejor dicho, ¿tiene un tiempo, digamos, de duración aproximado o depende efectivamente cómo uno lo cuide o cómo uno lo enrolle? ¿O qué recomiendan en ese sentido ustedes? Claro, recomendamos que se haga siempre una inspección visual
ver que no estén pelados, sobre todo los usados, ya no los que hemos guardado de años anteriores, que no tenga ningún conductor expuesto, el conductor eléctrico, Claro. que el tomacorriente esté en buen estado, que no haya ninguna quemadura visible o este verdoso o negro que se forma a veces en los Ajá, terminales. una marca ahí. Sí, Ajá. exactamente. El fabricante es quien generalmente te garantiza cierto tiempo de funcionamiento. Muchas veces está en la empaquetadura o en el manual de instrucciones, 1 año, 2 años, pero nosotros le damos hasta que veamos que ya no prenda. Algunos piensan que es de por vida. Que es de por vida, pero yo recomendaría que cada 2 o 3 años, luego, siempre previamente la inspección visual y también el probar si es que prende o no prende, porque finalmente eso es lo que vamos a hacer, que cada 2 o 3 años podamos hacer un cambio de estas luces. Es lo más recomendable, de estos cordones y estas guirnaldas de luces. Correcto. ¿Alguna otra recomendación? Porque, digamos, conforme ha ido pasando la celebración de estas fiestas, también, digamos, los árboles se han vuelto más sofisticados, ¿no? Más grandes, más bonitos, se le adicionan más cosas, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, estamos viendo también este tipo de animalitos, ¿no? Que se han colocado aquí, que son muy bonitos, que son muy llamativos, pero no siempre pueden ser muy seguros, ¿no? ¿Está bien colocar, por ejemplo, todos estos objetos adicionales a lo que es el árbol en sí? ¿No habría alguna complicación en ese sentido? Bien, siempre verificar, y siempre lo menciono, revisar las especificaciones del fabricante. El fabricante te debe indicar el tiempo de uso de las luminarias, es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Por qué? Porque el cable, a medida que pasa el tiempo, se va calentando. Claro. Entonces el fabricante debe garantizarte cierta cantidad de tiempo y uno debe regirse a lo que dice el fabricante. Si bien es cierto, son adornos muy bonitos los que acompañan el árbol, muchos de ellos son sintéticos. Entonces siempre debemos tomar la precaución de cuánto tiempo va a estar encendida nuestros cordones o nuestras guirnaldas. Se va calentando, como siempre repito, el material eléctrico. Esto puede generar chispazos, un cortocircuito y generar un fuego bastante rápido, porque estos son materiales inflamables, sintéticos. Claro, porque algunos tienen la costumbre efectivamente de dejarlo prácticamente de largo, ¿no? Sí, se va a dormir una persona y dejan prendido el árbol y lo demás adornos, ¿no? Sí, lo cual puede ser muy peligroso. Eso es peligroso porque no hemos verificado si el fabricante nos dice que puede estar encendido de manera continua 8, 10, 12 horas. Y esto es especialmente tomarlo en cuenta también durante la fiesta navideña, porque bueno, tenemos las visitas en casa, llega papá, mamá, los abuelos, y prendemos todos los aparatos de la casa, incluida las luces, las guirnaldas y los cordones, sí. Y estamos en plena fiesta el 25 en la madrugada y de pronto se nos apagó todo. ¿Por qué? Porque bueno, los dispositivos de seguridad de las cajas eléctricas domiciliarias, el interruptor termomagnético se bajó porque sobrecargamos el circuito eléctrico. Entonces, eso también es una recomendación. Si vas a tener tus cordones, tus guirnaldas prendidas, no enciendas todos tus demás aparatos eléctricos o electrónicos al mismo tiempo, porque a mitad de la noche se te puede venir una bajada en la llave termomagnética, en el interruptor termomagnético, perdón, y te quedas sin luz. Y eso también es peligroso porque esas interrupciones en la corriente eléctrica para los equipos de consumo continuo, ya sean refrigeradoras, televisores, le va restando tiempo de vida útil. No es recomendable, entonces tenemos que ser precavidos. Y antes de que se me olvide, luego de ver las luminarias, las guirnaldas y los cordones, también debemos verificar nuestros tomacorrientes. Es importante. ¿De dónde estoy sacando la corriente eléctrica para alimentar nuestros adornos? Claro, porque algunos pueden estar en mal estado también. Sí, siempre verificar que no estén rajados, que no se estén realizando falsos contactos. Tenemos esos, y es muy común en las casas, usar esos tomacorrientes que se llaman del tipo universal. Que no es lo más recomendable, realmente no se recomienda esto en las normas. Tenemos normas que dicen qué tipo de tomacorrientes debemos usar. Pero bueno, ya tenemos en casa el tomacorriente universal. Debemos verificar que no esté haciendo un falso contacto. Estos tomacorrientes con el tiempo se tienden a ensanchar porque colocamos distintas cargas eléctricas, ya sea, por ejemplo, para una aspiradora como para una computadora, estoy hablando en general. Una aspiradora, por ejemplo, consume mucho más energía y corriente eléctrica que una computadora. Entonces eso puede generar un calentamiento en los terminales del tomacorriente.
con el tiempo se desgasta y ya no acopla mecánicamente de manera adecuada. Entonces, cuando conecto el enchufe de las guirnaldas y los cordones, queda como suelto. Entonces, ese suelto, mientras uno está tratando de que pase bien la corriente y que encienda mis luces, pues puede generar un falso contacto, lo que puede generar un arco eléctrico y finalmente puede provocar un incendio. Correcto. Y finalmente también evitar, lógicamente, que todo esto sea manipulado por los niños, ¿cierto? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque un niño no va a tener la precaución de ver el etiquetado, cuánta corriente eléctrica puede soportar mi tomacorriente o la potencia de mis lámparas o de mis guirnaldas y cordones, ni tampoco va a ver la tensión eléctrica de 250 volts que es necesario, ni la frecuencia que usamos aquí en Perú, que es de 60 Hz, porque hay equipos que vienen del exterior que son de 50 Hz, por ejemplo, y que no funcionan adecuadamente con nuestra frecuencia. Y una última, Luis, digamos, de todo esto que has mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes, digamos, o más reportados que ustedes reciben ahí en la institución? El error más frecuente, digamos, que comete la familia o la persona en torno a este tema. No verificar y no leer adecuadamente, como dije en un instante, el etiquetado, donde está la tensión y la potencia. Entendemos que en estas fiestas aumenta el consumo de energía, pero ¿por qué? Porque a veces no leen bien la etiqueta y no ven la potencia que consume las luminarias. Entonces dice, pero me ha subido demasiado, pero no se fijaron cuánto realmente consumía. Ahora, hay que tener en cuenta que mientras más potencia consume un equipo, más te va a costar a la larga en tu recibo de luz. Entonces, eso hay que tener una precaución ahí. Es otro detalle. Es otro detalle. No tiene tanto que ver con seguridad, sino más bien ya con... Va de los dos lados. Del golpe a la economía. Sí. Bien, Luis, muchas gracias por esta información, por todos los consejos que has compartido con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la Muy oportunidad. amable. Buenas tardes.